Pensar que en tan poco tiempo mi princesa iba a caminar y que ibas a volar. Si hace 15 años te tenía en mis brazos y te vi llegar. Te quiero contar fuiste un ángel caído del cielo que me trajo paz, quien me enseñó a amar lo que yo había pedido. Y mira hoy la mujer tan hermosa en que te has convertido. Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle para verte a la distancia y que ilumine tu camino y mi bendición marcada, para que no te falte nada, para que no te pase nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco el ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón, que nunca soltaré tu mano. Es mi motivo, esa luz que me alimenta el alma y me mantiene vivo para seguir contigo. Quiero que seas feliz, un mundo frente a ti y verte sonreír. Hoy que abres tus alas, quisiera ponerle brillos para verte a la distancia y que ilumine tu camino y mi bendición marcada, para que no te pase nada, para que no te falte nada. Eres mi princesa, mi regalo preferido. Hoy en tu cumpleaños le agradezco el ser divino por traerte aquí a mi lado. Y te juro, corazón, que nunca soltaré tu mano. ¿Contenta? ¿Feliz? Qué bueno. A ver, los papás algo que le enseñen a su hija. ¿Y los padrinos? ¿Quiénes son los padrinos? Una palabrita breve. Un buen deseo a su hija, a su ahijada. Fer, nosotros
con tu padrino te venimos a presentar aquí ante Dios y siempre queremos lo mejor para ti. Te queremos mucho. Muy bien. Yo te deseo lo mejor de mí, que le sigas echando muchas ganas, que te acuerdes mucho de mamita María, que te sigas encomendando a ella. Muy bien. Ahora el papá. Pues aquí estamos, Fer. Algo que no querías y que al final te decidiste. Siempre sí, ¿verdad? Sí. Y vamos a dar gracias a Dios. Hay que echarle muchas ganas. Muy bien. Doy la bienvenida en nombre de la Iglesia de esta agua, la mejor de su coalición de hijos de Dios. Que nos disponga a celebrar estos sagrados misterios. Ante tu altar llegamos, oh llegamos con fervor, y todos te alabamos y cantamos con amor. Gracias, Señor, te damos con cariño y devoción por esta quinceañera. Gracias, Señor, te damos con cariño y devoción por esta quinceañera que llega ante ti. Guía, Señor, sus pasos, su vida junto a ti. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor de Cristo resucitado estén con todos ustedes. Con gran alegría recibimos a María Fernanda Sevilla Castorena y la encomendamos a Dios en este día especial para ella, para su familia, al cumplir 15 años de nacida. Vamos a agradecer a Dios el don de la vida y que le siga ayudando en su salud. Vamos a pedir antes el perdón por nuestros pecados. Acogiéndonos a la Virgen María en este mes dedicado a ella, el mes de las madres, la Madre del Cielo, y al hacer memoria también de su esposo San José Obrero en este su día, recurrimos a Dios por intercesión de los santos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Por ser tiempo de Pascua, tiempo de gozo y de alegría, y agradeciendo todos los beneficios que Dios nos concede, especialmente en la vida, glorifiquemos al Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en
los hombres que ama el Señor. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey celestial. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Hijo del Padre, Jesucristo, tú eres el Cordero que quita el pecado. Ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria del Padre. Amén. Oremos. Dios nuestro, Creador de todas las cosas, que has establecido para el género humano el precepto del trabajo, concede propicio por el ejemplo y por la protección de San José que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio, porque mi yugo sobre ustedes, tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Tomen asiento. ¿Estás muy contenta, Fernanda? Se nota, ¿verdad? Vienes feliz, agradecer al Señor. Nos das un ejemplo de fortaleza, de fe. Fernanda, para los que no la han visto, viene a misa, ¿verdad? No solo los domingos, también entre semana. Se acerca a la confesión, se acerca a la Sagrada Comunión. Entonces está en una íntima relación con Dios. Y por eso, pues hoy nos reunimos para darle gracias, porque te bendice con la vida. Tienes una familia
y Dios te la dio y ellos también te recibieron como un don de Dios. Así dice la primera lectura, dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bienes. Él nos eligió desde antes de la creación de este mundo para que existiéramos como sus hijos aquí en la tierra. Sí, entonces somos elegidos de Dios, bendecidos por Dios. Y hoy que estamos en tiempo de Pascua, tiempo de alegría y de gozo por el resucitado, pues sabemos que Él está con nosotros. Él está en medio de nosotros y Él es el que le da rumbo a nuestra vida, a nuestra existencia. También cuando Él predicaba, consolaba a su pueblo, a la gente. Por ejemplo, les decía: vengan a mí, acudan a mí. Si se sienten alegres o cansados, tristes o felices, vengan a mí. ¿Sí? Si sienten una carga pesada, un yugo pesado, yo les ayudaré a llevar ese yugo. Bueno, pues se está haciendo lo posible para acompañar en su adolescencia a Fernanda, en su educación humana, cristiana, ¿verdad? En todos los aspectos. Y sabemos que Dios nunca nos desampara, nunca nos abandona. Por eso agradecemos, porque sabemos que sin Él nada bueno lograríamos. Con Él todo lo bueno es posible. Pues que Dios siga escuchando nuestra alabanza. Vamos a ofrecer el sacrificio de Cristo, su Hijo, en acción de gracias al Padre. Y eso le gusta mucho al Padre Celestial y seguro que Él nos va a bendecir mucho. Va a bendecir a ustedes como familia y a Fernanda en su vida personal, para que continúe su crecimiento, su desarrollo en todas las facetas de la vida. Que Dios esté contigo, sigue rezando mucho, sigue dándonos buen ejemplo. Muy bien. Si se va a dar algo, algún signo, creo que por ahí le traen su coronita de reina, pero antes se le va a dar la Biblia, para que vayas leyendo la Biblia. Aquí Victoria, tu hermanita, te va a hacer entrega de estos signos. Bueno, prendan la velita, también va a ser su renovación de promesas bautismales ahí del cirio pascual, enciéndanlo. A ver, Fernanda, recibe la Biblia para que la puedas leer con tu familia, y el Santo Rosario para orar con el Santo Rosario, meditando en los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos de nuestro Señor Jesucristo, y por intercesión de la Virgen alcances la ayuda de la gracia de Dios. Y esta velita, signo de tu fe. Ahora ayúdenle a agarrar la Biblia para que agarre su velita y va a expresar su fe. ¿Crees en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de Santa María, padeció, murió, pero resucitó y está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna? Que Dios te ayude a conservar esta fe, a vivir todos conforme a la fe católica que Fernanda ha expresado. Bueno, ya pueden ponerle, si gustan, su coronita de reina, de servidora, porque sí que nos da lecciones y enseñanzas. El anillo, signo del amor, de la entrega, de la fidelidad a Cristo, la persona más importante en nuestras vidas. Y ya con estos signos que se le han entregado a María Fernanda, vamos a hacer nuestra oración, todos de pie. Encomendando nuestros cuidados y preocupaciones a Dios, por medio de Cristo le suplicamos: te rogamos, óyenos. Por nuestro Santo Padre, por nuestro obispo José de Jesús y todos los que han dedicado su vida al servicio del pueblo de Dios, para que sigan fielmente su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las autoridades civiles, para que cumplan con sus deberes, con justicia y rectitud, para el bien de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por María Fernanda, que celebra hoy su 15º cumpleaños,
para que siga el camino de Jesús con alegría y generosidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los padres, los abuelitos y los padrinos de María Fernanda, para que sean para ella testigos del amor de Dios y la conduzcan por el camino de la libertad y la responsabilidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestras intenciones particulares que están en lo íntimo de nuestro corazón y por todos aquellos por quienes queremos orar para que reciban la gracia que necesitan, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Dios siga dando fortaleza a Fernanda y a sus papás Luis y Diana en este proceso, oremos al Señor. Padre misericordioso, que inauguraste Padre misericordioso, escucha las súplicas que te hemos presentado, reconociendo nuestra necesidad y tu generosidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de la vida, de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección
Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo José de Jesús, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévalo a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron esperando la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Agustín, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Dios esté con ustedes. Como hermanos en Cristo resucitado, dense un signo de paz. La paz de Dios con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
sangre, Cristo. Cuerpo y sangre, Cristo. Cuerpo y sangre, Cristo. Cuerpo y sangre, Cristo. Cuerpo y la sangre de Cristo. Cuerpo Ya no eres pan y vino, ahora eres cuerpo y sangre, vives en mí. De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad, cómo no te voy a adorar. Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, cómo no te voy a adorar. Oremos. Señor Dios, que nos has entregado como alimento espiritual el sacramento salvífico de tu Hijo, que te ofrecimos en acción de gracias, concédenos estar de tal manera sostenidos con los dones de fortaleza y alegría, que podamos servirte con más entrega y merezcamos así alcanzar nuevos beneficios tuyos, por Jesucristo nuestro Señor. Una oración final que va a decir Fernanda con su mamá, en acción de gracias por esta sagrada comunión de manera especial. Señor Dios, creo firmemente en ti. Te ofrezco mi juventud y toda mi vida. Guía mis pensamientos, mis pasos, pensamientos y acciones. Quiero amarte sobre todas las cosas y al prójimo como a mí misma. Oh María, Madre espiritual mía, tú eres mi modelo para ser fuerte en la fe. Ruega a Cristo que me ayude a vivir como digna hija de Dios. Amén. Amén. De esta manera le hemos dado gracias a Dios y lo seguiremos haciendo en cada misa que nos encontremos con Él. El Señor esté con ustedes. Fernanda, Dios dirija su mirada bondadosa sobre ti y te conceda su paz. Que lo que hagas, tu proceso, lo hagas con la máxima perfección, ayudada por tus padres, familiares y amigos. Esto glorifique a Dios y sea de provecho para la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. En la alegría del Señor resucitado pueden ir en paz. Que siga el festejo en honor a Fernanda. Felicidades, Muchas felicidades.